Bien, muy buenas noches a todos. Sean bienvenidos a nuestro espacio académico del capítulo central, nuestro jueves de ASIN. Hoy en modalidad virtual para tratar de hacerlo más extenso en la convocatoria y con la facilidad de que nos puedan acompañar desde cualquier lugar para este tema tan interesante que vamos a tocar el día de hoy. Esto... eh, eh, el, el tema de hoy está a cargo del grupo de la Clínica del Country y la Colina, liderado por el doctor Javier Garzón, y nos acompaña también la doctora Cándida, residente de infectología del grupo de la Pontificia Universidad Javeriana y el Hospital San Ignacio. Vamos a tocar un tema muy interesante que para todos ya no es ciencia ficción, ya es una realidad que cada vez debe estar más a la mano desde el punto de vista del apoyo diagnóstico en enfermedades infecciosas. Si bien tenemos camino por recorrer para tener plataformas de uso clínico avaladas por los entes, digamos, reguladores, sí es un tema con el que nos tenemos que familiarizar, plataformas con las que nos tenemos que familiarizar y pues finalmente dar el paso al uso práctico de las ciencias ómicas en el reto que supone las enfermedades infecciosas en diferentes síndromes y escenarios clínicos. Así que sin más preámbulo, quiero presentarles al doctor Javier Garzón. El doctor Garzón es internista, infectólogo, es el director del grupo de infectología de las clínicas El Country y La Colina. Es docente del programa de infectología de la Pontificia Universidad Javeriana y va a moderar la sesión de hoy presentando a nuestros speakers. Así que sean todos bienvenidos y espero que esta reunión, como todos nuestros jueves de ASIN, sean de provecho para todos. Doctor Garzón, bienvenido. Juan y Sonia, muchísimas gracias por la invitación, por este espacio. El caso que queremos compartir con ustedes, como pues ya bien Juan Pablo nos hace la introducción, eh, pues es como de esos casos que a veces nos llegan y nos ponen un reto en lo que sabemos de semiología, en las pruebas diagnósticas, en las pruebas terapéuticas que a veces tenemos que hacer. Pues es una paciente inmunosuprimida, un cuadro febril. Ya lo vamos a ver con la presentación de Cándida. Y como les digo, es de esos retos donde a pesar de que había muchas pistas diagnósticas, muchos hallazgos en las imágenes, las pruebas, los tratamientos empíricos y las pruebas diagnósticas que habíamos tratado de escoger no nos dejaban como mucha claridad. Así que pues nos tocó usar mano de la mejor tecnología que teníamos disponible. Y eso es básicamente lo que queremos compartir, básicamente lo que Juan Pablo nos dice, no es ciencia ficción, son elementos que tenemos hoy en día disponibles y tenemos que ir a aprender a utilizarlos. Entonces, sin más preámbulo, pues los dejo con la doctora Cándida Díaz. Cándida es médico internista, es epidemióloga clínica y es fellow del programa de infectología de la Pontificia Universidad Javeriana. Cándida, adelante. Bueno, bueno, entonces muy buenas noches. Muchas gracias a todos por su participación el día de hoy. Entonces, iniciando con una breve introducción, sabemos que las manifestaciones clínicas de las infecciones en general en el paciente post-trasplante implican diferentes variaciones de acuerdo con algunos factores. Uno de ellos muy importante claramente va a ser el patógeno involucrado. Asimismo, el tiempo transcurrido desde el trasplante, que vamos a ver que hay unos periodos claves para ayudar a orientarnos en ese diagnóstico diferencial. El estado inmunológico del hospedero va a ser muy importante y va a estar determinado tanto del tiempo transcurrido como de los inmunosupresores administrados. No es lo mismo pues un trasplante de órgano sólido, corazón, un trasplante renal, un trasplante de progenitores hematopoyéticos en cuanto a sus manifestaciones clínicas. Entonces esto es una variable muy relevante.
Como les decía, la intensidad de la inmunosupresión va a jugar un papel muy importante que también varía dentro del tiempo post-trasplante, y tener en mente todas estas variables es muy importante porque nos ayuda al clínico a orientarnos en esa evaluación diagnóstica, en iniciar un manejo empírico, digamos, apropiado y racional, y pues básicamente también nos ayuda en el tema de la prevención de infecciones post-trasplante. Cuando pensamos en qué factores podrían contribuir a la infección en este paciente trasplantado, hay que dividirlos clásicamente en unos factores relacionados con el pretrasplante, hay otros relacionados ya con el trasplante. Dentro del pretrasplante incluimos la causa o la enfermedad médica subyacente que llevó al paciente al trasplante, ya sea enfermedades también crónicas, enfermedades metabólicas o incluso neoplasias. La falta de inmunidad específica para algunos microorganismos claves también antes del trasplante podría jugar un factor importante. Sabemos ahora más que nunca que la colonización previa, especialmente en el último mes del trasplante, es muy clave, especialmente para gram negativos resistentes a carbapenémicos, productores de carbapenemasas. Esas infecciones latentes previas que pudieran tener nuestros pacientes pudieran también jugar un factor muy importante. Asimismo, los medicamentos previos y los medicamentos que le vamos a ajustar en el post-trasplante, donde siempre pensamos especialmente en los inmunosupresores, pero sabemos que esos pacientes van a tener diferentes tipos de profilaxis que van a cambiar la proporción de infecciones en cada uno de los periodos y van a determinar esa prevalencia de diferentes infecciones. Dentro de los factores del trasplante, como les decía, el tipo de órgano y también cómo fue, digamos, el momento quirúrgico, em, si hubo no tramo o alguna otra complicación que lleve a mayor riesgo de infecciones perioperatorias. Y dentro de los otros factores que contribuyen, tenemos por un lado los derivados directamente de la inmunosupresión por los agentes inmunosupresores pues más relevantes, pero también sabemos que estos pacientes pueden tener algunos virus que podrían afectar en cierta medida la inmunosupresión en general y aumentar el riesgo de infecciones bacterianas y fúngicas, principalmente citomegalovirus, pero también otros como Epstein-Barr, herpes 6 e incluso hepatitis C. Y por otro lado, pues tenemos también las reacciones del haloinjerto, donde tenemos más presente el H en el contexto de trasplante de médula. El H, pues sabemos que va a afectar todas las áreas de la inmunidad, tanto innata como adaptativa, y pues va a ser un factor que vamos a encontrar transversal en ese riesgo del paciente de infecciones virales, bacterianas y fúngicas en este tipo de trasplante. Y por otro lado, pues también tenemos las reacciones hospedero contra injerto, que asimismo estas reacciones pues pudieran afectar o influenciar en esas infecciones directas que pueden afectar el halo injerto. Entonces, ya pasando ese preámbulo, vamos a empezar con el caso clínico. Entonces, es una paciente mujer de 43 años, natural y procedente de Neira Caldas, es cesante, previamente auxiliar de enfermería. Su fecha de ingreso fue el 27 de enero del 2023. Su motivo de consulta fue que tenía mucha fiebre. Se trató de un cuadro de un mes de evolución de pico febriles de manera casi diaria, asociado a pérdida de aproximadamente 8 kilogramos de peso, diaforesis, astenia, dinamia y un dolor abdominal tipo cólico generalizado que se describía como una intensidad moderada. Al interrogar, la paciente no presentaba diarrea, náuseas ni emesis, no tenía síntomas respiratorios, no tenía síntomas urinarios ni había viajado recientemente. Dentro de sus antecedentes patológicos, entonces ella tenía una insuficiencia renal crónica terminal, la etiología fue desconocida, pero esa insuficiencia la llevó a ser receptora de trasplante renal de donante cadavérico. Esa cirugía fue realizada en el 2008, ya lleva 15 años de ese trasplante, no ha presentado ningún episodio de rechazo ni agudo ni crónico en este periodo. Adicionalmente, presentó una diabetes mellitus tipo 2 post-trasplante en relación con los medicamentos y dentro del manejo farmacológico actual se encuentra con micofenolato mofetil 1500 cada 12 horas, Belatacep 10 miligramos kilo día, empaglifosina y es usuario de bomba de insulina. Como antecedentes epidemiológicos, la paciente convive con una gata sana, que esta es la foto de la paciente, de la gata de la paciente, niega viajes recientes, alérgicos niega, tóxicos niega, familiares niega. Al examen físico, pues tenía unos signos vitales pues, dentro de la normalidad. De lo positivo, destacó a nivel abdominal un dolor a la palpación en el hipocondrio derecho, en el flanco izquierdo, no tenía irritación peritoneal, no se palpó hepatomegalia al inicio
Y a nivel osteomuscular tenía dolor a la palpación en los cuerpos vertebrales y músculos paravertebrales a nivel dorso-lumbar de predominio izquierdo. Entonces, como les decía, hay que tener en cuenta una línea de tiempo en estos pacientes de las infecciones en el post-trasplante para tratar de orientar específicamente este caso. Entonces, en los primeros 30 días del trasplante hay que tener muy en cuenta qué factores pueden predisponer a las diferentes patógenos. Entonces, las complicaciones quirúrgicas acá son muy claves, esas infecciones nosocomiales, aquí juegan un papel muy importante todas las colonizaciones pretrasplante, las infecciones derivadas del donante y en general en este primer periodo, pues el riesgo de infecciones oportunistas no es tan relevante. Entonces, en ese sentido, vamos a tener principalmente infecciones bacterianas, tanto de gram positivo, gram negativos, clostridioides y pues, infecciones relacionadas con los microorganismos colonizantes. Dentro de los hongos, principalmente Candida, Aspergillus en esta primera etapa es menos frecuente, y dentro de los virus, pues principalmente respiratorios, y los herpesvirus pues han caído en esta primera etapa dada la profilaxis rutinaria que hacemos en los pacientes con trasplante. Seguimos con este otro periodo que es del día 30 al día 180. En este periodo usualmente la inmunosupresión que le damos para prevenir el rechazo es muy alta, pero en ese sentido aumenta ese riesgo de patógenos oportunistas y pues las bacterias que podemos tener ya empieza a aparecer otras bacterias como nocardia, incluso tuberculosis y micobacterias no tuberculosas. Aumenta la probabilidad de encontrar aspergilos, mucormicosis según algunos factores de riesgo adicionales, neumocistis principalmente después de suspender las profilaxis con trimestoprim, y dentro de los virus, citomegalovirus sería de los más relevantes en el trasplante renal, principalmente el poliomavirus BK y los virus respiratorios que sabemos que están presentes de manera transversal. Ya en este periodo que es en el que se encuentra nuestro paciente, del día 180 en adelante, pues van a predominar los factores patógenos adquiridos en la comunidad, pero digamos que hay que tener en cuenta que si de pronto después del día 180, si el paciente presentó algún episodio de rechazo que generó que intensifique ese tratamiento inmunosupresor, pues va a aumentar el riesgo de infecciones oportunistas y puede ser muy parecido a la tabla anterior. Principalmente pues en este periodo pues se ha descrito infecciones como por estreptococos, legionela, listeria, en caso de hospitalizaciones bacterias nosocomiales. En este periodo se ha descrito, aunque es menos prevalente, pero se ha descrito criptococo, algunas micosis endémicas dependiendo del riesgo propio del paciente por su localización geográfica, neumocitis y toxoplasmosis al suspender, como les digo, la profilaxis. Pues está el riesgo también a nivel viral de esa reactivación de virus herpes zóster después de suspender la profilaxis, la reactivación de citomegalovirus, de Epstein-Barr, dando enfermedad linfoproliferativa, virus respiratorios, norovirus y virus JC. Y como le mencionaba, hay que mirar también otros tipos de patógenos si hay una especie de reinicio o reset de la inmunosupresión del paciente, especialmente en el contexto de rechazo o si el paciente está sometido a terapias depletoras de linfocitos T. Volviendo a nuestro caso, entonces estos son los estudios iniciales de la paciente. Tiene unos leucocitos de 11.270, unos neutrófilos de 7.800, la PCR elevada, creatinina estaba muy similar a su basal, 1.22, una función hepática normal. Se le hizo una prueba de VIH negativo y se tomaron inicialmente unos hemocultivos en proceso. Se le hizo una tomografía de tórax a la paciente, que es la imagen que podemos ver. Reveló básicamente unas atelectasias multisegmentarias en la región de la língula, lóbulo medio, inferior. No hubo adenopatías ni lesiones focales o nódulos en el parénquima. Tenemos también esta TAC de abdomen contrastado, que vemos que tenía múltiples lesiones esplénicas de distribución central y periférica que no reportaban realce de pared. Se caracterizó mejor con esta resonancia de abdomen contrastada en la que se describieron múltiples lesiones focales esplénicas, isointensas en T1, hiperintensas en T2, sin realce en las secuencias contrastadas, algunas de ellas sí con algo de realce en la periferia. Y dado que la paciente tenía pues estos síntomas a nivel lumbar, también se hizo una resonancia de columna lumbar en la que se reportó una lesión de aspecto inflamatorio a nivel medular óseo en el cuadrante posterior lateral izquierdo de L2. Esa lesión inflamatoria era sugestiva de absceso, se extendía al espacio paravertebral, al músculo psoas, que también tenía signos de inflamación o edema inflamatorio difuso, y adicionalmente había un foco de osteomielitis con propagación a nivel de L4.
Entonces, hasta ahora, ¿qué tenemos? Entonces, tenemos una mujer con un trasplante renal cadavérico ya hace 15 años, que hizo una diabetes mellitus por trasplante, que está inmunosuprimida ahorita con micofenolato y belatacept, y tenemos un caso de un síndrome febril prolongado de aproximadamente un mes de evolución, asociado a una pérdida no intencionada de peso, en el que ya documentamos un síndrome de abscesos esplénicos múltiples, una osteomelitis vertebral de L2 a L4 con una colección paravertebral asociada y una sospecha de miositis del psoas. Entonces, esa es la primera pregunta que quisiéramos plantear al grupo, a los asistentes, cuáles eran sus diagnósticos diferenciales más probables. Aquí para hacerlo, para disminuir un poco la timidez, quisimos hacer esta actividad de Mentimeter. Si quieren pueden escanear este código QR o meterse a la página de menti.com y poner este código. Y la idea es que sea una nube de palabras donde van a poner todos los diagnósticos diferenciales que ustedes vayan considerando, uno o, bueno, los que quieran, aquí se los dejo. Entonces ya empezamos a ver. Listo. Entonces, endocarditis, estafilococo aureus, ¿qué otros diagnósticos? Tuberculosis, nocardia, ok. Enfermedad Alguien dice por, Bartonella Bar- por chat. Dicen que no puede entrar ok. a la encuesta. Ah, mira, ya cayó. Sí, Bartonella, Brucela, oportunismo diseminado. Listo, muy bien. Más votos para nocardia. Alguien dice en el chat. Listo. Bueno, vamos a dar 30 segunditos más y seguimos. Mm, Aspergillus. Listo. Bueno, entonces, efectivamente, el diferencial incluye varios de estos patógenos que ustedes muy bien han mencionado. Dentro, digamos, de la discusión del caso se plantearon algunos diagnósticos diferenciales y se quisieron dividir en esta manera, bacterianos y fúngicos principalmente. Entonces, a nivel bacteriano, pues efectivamente los primeros diagnósticos diferenciales eran una infección diseminada por complejo de Mycobacterium en tuberculosis o incluso micobacterias no tuberculosas y ya menor probabilidad, pero que también están dentro del diferencial, infecciones como nocardiosis, Bartonella y Brucela, que todas las mencionaron, e infecciones piógenas por Staphylococcus aureus u otros gérmenes como virions, Klebsiella o incluso Pseudomonas. Y dentro del diferencial de infecciones fúngicas incluimos la aspergilosis, la histoplasmosis diseminada, menos frecuente y digamos, que dado que la paciente ya sabemos que no es una paciente en un contexto de neutropenia, esto baja mucho la probabilidad, pero dentro de las manifestaciones clínicas podrían incluir una fusariosis invasiva, pseudosporiosis, incluso infección diseminada por lomentospora y mucho pues, menos probable por la proporción de pacientes que pueden presentar la infección, la criptococosis diseminada. Entonces, en esta tabla les quise traer como unos pros y contras o qué tan probable sería que presentáramos dentro de los diagnósticos diferenciales bacterianos, abscesos esplénicos, osteomelitis, miositis o absceso del psoas, que es como los síndromes principales que tiene la paciente. Entonces, dentro del complejo de Mycobacterium tuberculosis, sabemos que pues, puede cursar con lesiones esplénicas que son de característica
pues granulomatosa. La tuberculosis, como mencionó un participante, la enfermedad de POT no sería inusual en este caso. Podría tener extensión ósea, extensión de partes blandas y cursar con absceso frío que podría comprometer en este caso el psoas, como fue el caso de la paciente. Entonces es un muy buen diagnóstico diferencial. Otro muy buen diagnóstico diferencial son la infección por micobacterias no tuberculosas, que también se ha reportado compromiso esplénico, específicamente en pacientes inmunosuprimidos. La osteomielitis es menos frecuente, pero se ha reportado, es menos típico que la tuberculosis, sin embargo, puede ser algo con lo que cursan las micobacterias no tuberculosas. Y también hay algunos reportes de miositis, específicamente en micobacterias no tuberculosas, entonces también es un buen diagnóstico. Ya pasando a los otros diagnósticos, entonces nocardia, abscesos esplénicos no es tan frecuente, puede ser, pero es raro, principalmente a nivel pulmonar o a nivel del sistema nervioso central. Sí se han descrito algunos casos de osteomielitis por nocardia y también miositis por nocardia, sin decir que pues es su principal manifestación. La bartonela, pues también en inmunosuprimidos puede dar compromiso focal esplénico. Es raro que curse con osteomielitis, pero se han reportado casos y también es raro que curse con miositis o absceso, pero también hay casos. La infección por brucela, pues se han descrito también compromiso esplénico en los pacientes con este tipo de infección de manera diseminada. Asimismo, osteomielitis, ya mucho menos frecuente miositis, por eso lo dejé aquí como raro, miositis o absceso del psoas. Y dentro de las causas piógenas como Staphylo aureus, pues estafilosis podría causar con abscesos, con osteomielitis o miositis. Sin embargo, por el tiempo de evolución, quizá este diagnóstico como de infecciones piógenas en general se sale un poco como de las probabilidades. Pero pues también hay que pensar dentro del diferencial. Dentro de los diagnósticos diferenciales de las causas fúngicas, entonces el Histoplasma castulat fue una de ellas, también Aspergillus fusarium y otras como Ceosporium y Lomentospora. Estas últimas tres principalmente son, como les decía, en contexto de neutropenia, por lo que baja la probabilidad en este caso en nuestra paciente. En cuanto al histoplasma capsulatum, pues se han detectado también micro y macroabscesos esplénicos y son compatibles luego con granulomas necrosantes. También puedes cursar con osteomielitis, especialmente cuando hay compromiso de diseminado, y también puede haber diseminación a músculo y específicamente al psoas, que fue el caso de la paciente. La aspergilosis de manera angioinvasiva podría comprometer tanto hepática como esplénica y es algo que se ha descrito. La osteomielitis por aspergilos también se ha descrito, pero es infrecuente. Y la miositis sí es, digamos que se ha descrito, pero es mucho menos frecuente, es raro, por lo que disminuiría la probabilidad. En cuanto a otros diferenciales como Fusarium y Cedosporium, pues han cursado algunos reportes con alguno de estos síndromes, sin embargo, su descripción es poco frecuente, pero pues podrían también estar, digamos, dentro de este diagnóstico diferencial en el paciente inmunosuprimido. La segunda pregunta, entonces, siguiendo con nuestro MENTI, ¿qué estudios ya viendo como mencionado sus diagnósticos diferenciales podrían plantear en el abordaje del paciente? Y si de pronto alguien quisiera participar de por qué le pediría los estudios en base a qué sospecha, pues también bienvenido. Es el mismo QR, ya les cambio mm, la pregunta. Mm, es porque no se puede presentar, pero creo que ahí ya. ¿Me confirman si sí les cambió la pregunta? Listo. No sé si es que no le sale o no hay que escalar. Ok, secuenciación de genoma completo, biopsia. Biopsia cultivo PCR múltiplex.
cultivos, listo. En el chat escriben biopsia dirigida por radiología. Ujú. Ok, serología de Bartonella, PCR múltiplex, metataxonomía 16S. Listo, muy bien. No sé, profe, si quisiera mencionar algo más en esta parte o seguimos. Sí, que no se pueden hacer mucha lluvia de ideas, que no se nos olvide siempre lo básico, los cultivos, las tinciones. Aquí alguien dice un lavado broncoalveolar con estudios moleculares, entonces pues siempre recordar cómo mantener el orden, ¿no? Sabemos que acá Ujú, estamos en un caso raro, pero pues que no se nos olvide siempre el orden, el ujú, cultivo, la tinción, los que pensaron en Bartonella pues de acuerdo con pedir los anticuerpos, los que dijeron tuberculosis, pues eventualmente adicionar las pruebas de PCR como están ahí nombradas, los que dijeron nocardia, pues recordar que el cultivo de nocardia toca especificárselo a las microbiólogas para que nos prolonguen un poquito más el cultivo. Entonces, la idea es ujú, esta, como claramente que todos participemos, pero pues no se nos olvide nunca que la idea es siempre hacerlo todo de la manera más juiciosa para que no se nos ujú, olvide nada. Hemocultivos y un mes de incubación, dicen por acá algunos, nos serviría también para Brucela y para nocardia. ujú. Metabarcoding, dice por acá. Bueno. Ujú. Listo. Bueno, entonces, ¿qué pasó con nuestra paciente? Pues a la paciente tocaba darle un manejo empírico. Se le inició manejo con piperacilina tazobactam inicialmente, sin embargo, persistió con la fiebre, los síntomas que presentaba estaban, digamos, bastante floridos, razón por la cual después de 5 días de tratamiento con piptazo, se hizo un cambio a linezolid con más meropenem. Paralelamente fueron saliendo algunos estudios microbiológicos iniciales, entonces sabemos que los hemocultivos fueron negativos finalmente, el VIH fue negativo, se le hizo una serología de Coxiella burnetii negativa, IgM, IgG de Bartonella, Genselae negativos, un antígeno urinario de histoplasma negativo, hemoparásitos negativo, carga viral de citomegalovirus negativa y carga viral de Epstein-Barr negativa. En ese momento, pues teníamos aislamientos preliminares que eran negativos, la paciente persistía con fiebre, ya teníamos dentro de nuestras sospechas diagnósticas principales Mycobacterium tuberculosis y micobacterias no tuberculosas. Ante el deterioro, pues se decidió hacer dos cosas. Primero, pues avanzar en los estudios microbiológicos y moleculares de manera invasiva en base a las imágenes que habíamos reportado y adicionar al manejo terapia con tetraconjugado, HRZE y acitromicina, como les dije, en base a los diagnósticos diferenciales principales. Se hizo entonces esa biopsia que algunos habían solicitado, biopsia del cuerpo vertebral, toma de muestra de colección paravertebral y se encontró un cultivo de gérmenes comunes, cultivo de anaerobios, cultivo de hongos, PCR para Mycobacterium tuberculosis, PCR para no tuberculosas, todo fue negativo. La patología reportó osteomielitis crónica sin granulomas con coloraciones especiales negativas. Se hizo también un drenaje del absceso del psoas, de igual manera se hizo cultivo de gérmenes comunes, cultivo anaerobio, cultivo de hongos, cultivo de micobacterias, PCR Mycobacterium tuberculosis, no tuberculosis, todo nuevamente fue negativo. La paciente seguía con fiebre, no había mejoría clínica, se decidió entonces suspender la citromicina del linezolid, se inició anfotericina B con trimetropin sulfa y se continuó el HRZE y el meropen en ese momento. Aquí pues la razón de estos cambios de medicamento fue también el diagnósticos diferenciales que se tenían previamente, como nocardiosis o las infecciones fúngicas invasivas que se habían mencionado.
Se hizo también un drenaje de la colección intraperitoneal, vía abierta, más esplenectomía total abierta, ya habiendo agotado como otras herramientas, digamos, menos riesgosas. Esta es la descripción quirúrgica, entonces se encontró un vaso aumentado de tamaño con colección purulenta entre su cara diafragmática y el diafragma, el cual está firmemente adherido con colecciones purulentas en la superficie diafragmática y una consistencia friable. Se le hizo una histopatología que reveló granulomas necrosantes. Se le hizo una tinción de Warthin-Starr, una tinción de Paz, de Komori y de Ziehl-Neelsen. Fueron negativas. Dentro de los estudios microbiológicos y moleculares, cultivo de gérmenes comunes, cultivo de anaerobios, cultivo de hongos, cultivo de micobacterias finalmente fue negativo. La PCR de Mycobacterium tuberculosis no detectada. Se le hizo una PCR de HSP65 para histoplasma que fue negativa. PCR panfungal también se le hizo al vaso negativo. A este momento, pues la paciente seguía sin mejoría clínica, seguía con bastante fiebre, muy sintomática. Se decidió entonces suspender la anfotericina B, el trimestoprim y el meropenem, e iniciar doxiciclina, claritromicina con levofloxacina y se continuó el HRZE en este caso, siguiendo pues con nuestra sospecha de Mycobacterium tuberculosis, micobacterias no tuberculosas y otras infecciones por bacterias menos frecuentes como Bartonellosis o Brucella. El diagnóstico final, entonces, en este caso se hizo con metagenómica. La metagenómica se Ya, realizó dejémoslos, ay, dejémoslos, no. no sé si Ya, de perdón. pronto ya lo vieron, de pronto ya lo vieron. Bueno, pues, pero ahí podríamos hacer nueva pregunta y no sé si nos devolvemos a la de la votación de los diagnósticos. Bueno. Esperemos que no. Mm, Bartonella, la votación de los diagnósticos, listo. mi primer diagnóstico, Bartonella. Nos dicen por acá, la idea es esa. Con estos resultados negativos, eh, con esa evolución clínica, la paciente pues básicamente no había mejorado con ningún tratamiento empírico. Después de que se le hizo la esplenectomía, se puso muy mala, muy, muy mala. Era fiebre persistente, 39 todo el tiempo, muy taquicárdica. Por eso, pues ustedes ven que hay como tantas locuras en el esquema empírico, porque como que tratábamos de pegarle y de pegarle, pero no había una mejoría así como tan importante. La doctora Álvarez nos dice por acá que en pediatría ha visto casos parecidos, nos pregunta por el ecocardiograma, si tiene, Ah, no tenía, si no tenía tiene, vegetaciones. eso sí. Entonces, básicamente todo lo que ustedes ven es por una evolución muy mala. Ahí pueden votar de nuevo, Candida. Sí, profe, ahí pueden votar, sí. Si quieren, tomemos de nuevo el QR y hacemos, y si quieren, hacemos la votación. Ya sabemos la opinión de la doctora Álvarez, que le gusta el diagnóstico de Bartonella por lo que ha visto en pediatría. No sé cómo se sienten los demás con si nos quedáramos solamente con Bartonella o si pensamos en alguna otra alternativa, viendo que no nos fue bien con básicamente en ninguno de los tratamientos empíricos que le iniciamos, y que las pruebas serológicas, antigénicas, moleculares, todo lo que teníamos hasta ese momento, pues que realmente es la batería que uno tiene disponible en la mayoría de las instituciones, nos habían dado negativas. Entonces es un cuadro crónico constitucional, abscesos esplénicos, osteomielitis, miositis del psoas, una paciente pues inmunosuprimida. En varios reuniones pues hemos como expresado esta dificultad que tenemos nosotros con los pacientes de trasplante de órgano sólido, y es de que es muy difícil realmente poder conocer bien el estado neto de inmunosupresión. Muchas veces vemos oportunistas en pacientes que llevan muchos años post-trasplante, donde pues realmente la literatura se nos queda un poco corta. Ujú. Nos dice, yo creo que también es la Sí, doctora Álvarez, que Brucela puede ser otra de las ujú. opciones que
pueden haberse quedado por fuera con todo lo que habíamos hecho. Entonces, no sé si algún diagnóstico adicional. O sea, hasta este momento, Brucela, Bartonella, las serologías negativas, dice la doctora Álvarez, negativas por la inmunosupresión. Muy de acuerdo. Ujú. Listo. Inmunoglobulinas, no, doctora. No, pues en adultos nosotros no hacemos tanto. eh, digamos que no estamos como tan acostumbrados. No, realmente no se las hicimos. No. Ujú. Aquí pusieron Bien, otras Streptococcus pep. ¿alguien más que se anime? IgG, IgA, IgM, dice la doctora Álvarez, para ver cómo estaba la inmunidad. Alguien más nos sugiere un PET scan. Ujú. Interesante, pero pues recuerden que el PET lo que nos va a decir es la enfermedad está en tal zona y pues digamos que hasta ese momento eso lo teníamos claro, o sea, la enfermedad era muy evidente que estaba alguien, nos dice la doctora Álvarez, sarcoidosis, sobre eso tuvimos una discusión muy grande. La biopsia del vaso, con la biopsia abierta, nos mostró granulomas bien formados, necrosantes. Entonces tuvimos una discusión importante con los nefrólogos que eran los tratantes, porque entonces decíamos, bueno, ¿qué tan probable es que una persona con un trasplante de órgano sólido que recibe regularmente inmunosupresores nos haga una sarcoidosis, pero adicionalmente los granulomas tenían necrosis? Entonces, uno pues normalmente piensa que sarcoidosis no da necrosis. Sí hay algunos reportes de algunos pacientes que pueden hacer algo de necrosis, pero sobre todo es con el compromiso pulmonar. Entonces, como que esos elementos nos bajaban la posibilidad, pero por supuesto por este compromiso orgánico y la presencia de los granulomas. Sarcoidosis estuvo un buen tiempo en la mesa pues, de discusión porque pues con todo lo que habíamos pensado, digamos que no le habíamos pegado a nada. Ah, Ujú. mira que acá ya aparecieron diagnósticos adicionales. Alguien nos dice melioidosis. Dosis. Melioidosis es un buen diagnóstico. Sabemos que en Colombia tenemos Burkholderia pseudomallei en varias áreas. Acá lo raro es que tendría que haber sido, la doctora Álvarez dice, es más aguda, de acuerdo con la doctora Álvarez, y encima de todo tendrían que haberle servido los carbapenémicos. Más compromiso pulmonar, completamente de acuerdo con mi doctora Álvarez. Peptococcus, digamos que pues uno no esperaría un cuadro como tan crónico en estos pacientes. Tuberculosis resistente, claramente fue otra parte de los diagnósticos que se contempló. Ujú. Lo malo era que no la encontrábamos por ningún lado. Entonces, ustedes saben, hoy en día pensar en tratamiento de tuberculosis resistente sin algo que nos lo confirme, pues es muy difícil y esta fue pues una de las razones para hacer la esplenectomía, porque decimos, podía ser una micobacteria no tuberculosa y pues ustedes saben cada micobacteria tiene un perfil de sensibilidad que es muy diferente de las otras y pues con lo que le habíamos colocado probablemente un Mycobacterium avium estaba cubierto, un Chelonei pues más o menos, pero pues hay muchas otras que se podían quedar cortas con lo que teníamos. Entonces, aparte de la tuberculosis resistente, como bien la colocan ahí, una no tuberculosa nos seguía quedando entre las opciones. Aspergillus lo discutimos mucho. El profe Cortés pregunta qué animalitos tenía esta paciente. Él tenía un gato. Ni una Tenía, gata. tenía un gato, tenía una gata. Creo que todavía la tiene, de hecho. Sí, todavía. Eh, sí, ella, profe, vive en área rural, en Neira Caldas. eh, y pues tiene una gatica. Entonces, digamos que por eso más o menos temprano se había pensado en la posibilidad de Bartonella, pero nos bajaba un poco la sospecha que le habíamos iniciado tempranamente macrólido. Con el Ujú. macrólido no mejoró y en cambio los anticuerpos nos salieron también negativos. El Warthin-Starry de la biopsia también fue negativo. Entonces decíamos, bueno, puede ser Bartonella, pero ni lo vemos
pues las pruebas que tenemos habituales no las vemos y no, pues no tuvo mejoría con el macrolio. Listo, muy bien. Listo, si quieres. Bueno, entonces, ahora sí el diagnóstico final. Bombos. Listo, entonces el diagnóstico final, como se imaginarán, claramente fue con metagenómica, fue el tejido esplénico, específicamente fue una secuenciación de segunda generación con la tecnología MISEQ de Illumina. Y se hizo entonces librería de amplicones de 301 pares de bases de la región B3 y B4 del gen 16S de la ARN ribosomal, de la región B4 del gen 18S de ARN ribosomal y se amplificaron del ADN genómico extraído a partir de la muestra de absceso hepático. En esta tabla 1, aquí doy agradecimientos e invito, si quisiera al final dar su aporte a la doctora Daisy Abril, que también nos acompaña, de la Universidad del Bosque, microbióloga. Em, Aquí entonces está el resultado. En esta tabla 1 tenemos el análisis general del resultado de la secuenciación de esas librerías, tanto de 16S como de 18S. Perdón, te interrumpo, Sí, Cándida, señor. que ¿Sí? la doctora Ah, Álvarez nos pregunta dónde lo enviamos a la Universidad del Bosque, mi doctora. Ahorita pues tenemos invitada a Daisy Abril, que pues es la líder del centro y ella ahí nos cuenta muy bien cómo están funcionando y cómo están trabajando. exacto. Sí, señor. Entonces, uno de los aspectos a reportar en este tipo de pruebas es la riqueza de la muestra. En cuanto a esto, entonces se observaron 26 variantes de esas secuencias de amplicones, o que también se denominan por sus siglas en inglés ASV, de Amplicon Sequence Variant, y eso se hace a nivel de especie. Otra cosa importante que también hay que reportar son esas abundancias relativas a nivel de género y especie dentro de, digamos, de la evaluación. Ahí se identificó que el género y la especie más predominante fue Bartonella washoensis en un 66,9%. Nos dan información de la familia, del orden y de la clase y el filo, pues, del microorganismo, que se puede ver mejor en estas dos figuras. En esta figura 1 se ven esas abundancias relativas de los niveles taxonómicos principales a nivel de especie, viendo claramente la especie predominante Bartonella washoensis, y en esta figura 2 se ve ese análisis de la clasificación taxonómica en la parte A en la red microbiana que se realiza en el estudio, y en la parte B esas especies más representativas dentro del género Bartonella, donde se ve que Bartonella washoensis fue la principal. No sé si aquí la doctora Daisy quisiera comentar algo adicional. No por ahora. Después de la explicación que vamos a dar al final, podemos abordar un poquito más. Sí, bueno, sí, señor. Listo. Bueno, entonces aquí les quería traer esta primera tabla que nos muestra cuáles son las ventajas y desventajas de los diferentes métodos de detección de microorganismos, como el cultivo, los estudios inmunológicos, PCR y MALDI-TOF, que muchos de estos pues se realizaron en la paciente y hacemos pues de rutina comparativamente con el estudio de la secuenciación. Entonces podemos ver que dentro de las ventajas que nos ofrece este tipo de plataforma o de examen es que nos detecta, clásicamente nos refieren que de manera no sesgada, microorganismos, tanto bacterias, hongos, virus y parásitos. Ayuda también digamos, a nivel de el descubrimiento incluso de nuevas especies de microorganismos, y tiene la ventaja que puede ayudarnos a identificar microorganismos fastidiosos o de crecimiento lento o que tienen una menor probabilidad de ser detectados con estas otras técnicas. Dentro de sus desventajas, pues tenemos el alto precio, que pues el análisis requiere una interpretación juiciosa, un personal capacitado. Está un riesgo de contaminación que no es, digamos, despreciable, y que no se pueden distinguir tanto microorganismos vivos de muertos en la muestra. El tiempo en el cual se puede obtener el resultado pues varía dependiendo de la plataforma y del centro, pero en general en este estudio mencionaban un promedio de aproximadamente 48 horas.
En este diagrama de flujo nos muestran que la metagenómica tiene dos pasos principales. Está el paso de procesamiento de la secuenciación. Dentro de este paso está un primer punto que es la recolección, la preparación de la muestra, el manejo de las muestras. Aquí hay que tener en cuenta que factores como el almacenamiento prolongado, la repetida descongelación puede disminuir esa sensibilidad de la prueba para detectar los microorganismos. Luego tenemos como segundo paso esa extracción de ADN, que la calidad de esa extracción va a depender qué tan buena es esa preparación posterior de las librerías y la secuenciación final. Sabemos que en esas muestras clínicas que son analizadas, la mayor parte de ADN va a provenir del hospedero, no va a provenir del microorganismo, y ese exceso de ADN del humano puede dificultar el análisis y reducir la precisión, por lo que siempre se deben hacer como unos procesos adicionales acá para tratar de reducir pues ese riesgo de disminución de precisión en contexto de exceso de ADN humano. El tercer paso sería la preparación entonces o construcción de las librerías, que como les dijo varía de acuerdo a la plataforma, la que se utilizó en la paciente, les recuerdo que es de una secuenciación de segunda generación por Illumina. Y este sigue unos pasos típicos que comprenden fragmentación del ADN, reparación de extremos, amplificación. Se finaliza con una cuantificación por PCR en tiempo real u otros métodos. Y aquí algo que quería resaltar es la importancia que tiene especialmente bueno, en los estudios moleculares y especialmente en la metagenómica de mantener o mantener criterios para asegurar la esterilidad del proceso, ya que muy pequeñas cantidades de ADN o ARN exógeno pueden cursar falsos positivos y fuentes de contaminación como superficie, reactivos consumibles, flora ambiental, la flora del laboratorio, bueno, del microbiólogo, bueno, de la persona que haga la prueba puede influir en que tengamos falsos positivos y una interpretación pues incorrecta de los estudios. La segunda parte sería ya esa parte que dicen como dry experiment o el proceso ya bioinformático. Hay que tener en cuenta que esta primera parte, que los software los describen como que no son tan completamente amigables, por lo que requiere un personal capacitado, un bioinformático usualmente, que tenga la capacidad de hacer todos estos pasos de limpieza de datos, referencia de las bases, identificación de especie y hacer un reporte claro para el clínico. Dentro de los pasos típicos, entonces primero se hace un filtrado de esas lecturas de baja calidad que podemos tener inicialmente, se sustraen esas secuencias humanas, se sustraen las secuencias que pudieran ser contaminantes, luego se alinean esas secuencias que quedaron finales con unas bases de datos microbianas que finalmente hacen una especie de identificación de especies en base a este alineamiento y se genera este reporte final. Este reporte final de la metagenómica nos va a detectar microorganismos, como les decía al principio, como de manera no sesgada. Aquí el mayor reto que tenemos los clínicos es tratar de identificar la relevancia clínica de estos hallazgos, que es como de las principales críticas que podría tener la metagenómica en enfermedades infecciosas. Y hay que tener en cuenta que patógenos estrictos, como por ejemplo, podría ser Mycobacterium tuberculosis, incluso con una lectura podríamos considerarla significativa dentro de un cuadro clínico que podría ser sugestivo, pero otros patógenos que pudieran ser oportunistas o contaminantes podrían ser relevantes solamente si se detectan en fluidos estériles como sangre o líquido cefalorraquídeo, pero podrías representar colonización si están, por ejemplo, en esputo, orina o lavado bronquialveolar, si no, digamos, se hace una interpretación concomitante además del resultado del examen. Entonces, la conclusión acá es que esa interpretación de la metogenómica debe integrar tanto el cuadro clínico, todos los estudios paraclínicos orientadores que le solicitamos a los pacientes, nuestras imágenes diagnósticas, los resultados previos de cultivos y pruebas convencionales, y hay que tener en cuenta el estado inmune del paciente y el riesgo de, como vimos al principio, de todas las infecciones dependiendo del periodo, en el caso del trasplante, del periodo del trasplante o el periodo de inmunosupresión que se encuentra el paciente. La metagenómica ha tenido un impacto bastante grande, digamos, en diferentes áreas de la medicina y enfermedades infecciosas, pues aún más. Esa diversidad de plataformas nos han ofrecido soluciones a problemas tanto de la medicina, de la clínica a la práctica clínica diaria, como en la parte de investigación. No solamente nos sirve para detectar patógenos, que es como lo principal que nos enfrentamos, sino también se han visto
que puede ayudar a predecir la resistencia antimicrobiana, factores de virulencia, nos puede ayudar a hacer estudios epidemiológicos y filogenéticos, y cómo se traduce eso como el impacto potencial este resultado dentro de nuestros pacientes. Entonces podemos dar un tratamiento dirigido contra el microorganismo secuenciado si está disponible, discontinuar tratamientos empíricos inadecuados, evadir otros procedimientos invasivos adicionales para tratar de aumentar el rendimiento diagnóstico, e incluso pues nos puede ayudar a nivel de One Health y salud global en esta parte de identificación en general de los microorganismos. Hay bastante evidencia en cuanto a la efectividad de la metagenómica de enfermedades infecciosas. Le traje una revisión sistemática metaanálisis publicada el año pasado. Se hizo esa búsqueda electrónica en 3 bases de datos. Se incluyeron 85 estudios hasta el 2022. De manera global, la sensibilidad que se reportó para la detección de infecciones fue del 84%, la especificidad 86% y un área bajo la curva muy buena de 0,92. Cuando nos vemos a la tabla de subgrupos que hicieron en este estudio, dependiendo del tipo de muestra, del tipo de paciente, llamó la atención varias cosas. En las infecciones osteoarticulares y en las infecciones cerebrales, especialmente se encontró un alto rendimiento diagnóstico para las infecciones articulares, un LR12, un LR positivo de 12 y un LR negativo muy bueno de 0,05, con una sensibilidad de especificidad muy alta de 95 y 92% respectivamente. Y para infecciones del sistema nervioso central, la sensibilidad disminuye hasta el 62%, pero la especificidad es muy alta del 97%, lo que corresponde a un LR positivo muy bueno de 24 y un LR negativo de 0,39. Teniendo en cuenta estos datos, pues los investigadores concluyeron que la metagenómica ofrece un muy buen rendimiento diagnóstico para las infecciones, y dentro de las infecciones pues se destacan especialmente las infecciones óseas y articulares y las infecciones del sistema nervioso central. Ellos hicieron una análisis por subgrupos de acuerdo al estado inmunocompromiso del paciente. En los pacientes inmunocomprometidos vemos que la sensibilidad fue más alta incluso que en los no inmunocomprometidos, 94 versus 82%. El LR negativo es lo que más destaca, que fue muy bueno, 0,08, por lo que también concluyen los autores que es especialmente útil para descartar infección en pacientes inmunocomprometidos. Este otro estudio que no alcanzó a estar en la revisión sistemática fue un estudio publicado en Lancet de este año, un estudio observacional de corte transversal que incluyó pacientes en un hospital en China entre el 21 y el 24, que se les hizo metagenómica, y el objetivo del estudio era evaluar esa detección de patógenos que fueran clínicamente plausibles y mirar la validez clínica y el impacto que tenía el reporte de la metagenómica en el manejo de estos pacientes. Se analizaron en total 520 pruebas de 508 pacientes y la detección de patógenos plausibles fue en el 58% de los casos. 260 fue un solo patógeno, pero vemos que casi el 15% fueron múltiples patógenos, que es una, digamos, de las características de la prueba, y también nos sirvió para identificar patógenos raros o fastidiosos, dentro de los cuales se encontraba Bartonella henselae y otros como Balamutia mandrillaris y Sporotris globosa. Para ellos evaluar la validez clínica de la metagenómica, hicieron esta tabla 2x2, entonces miramos si en esta parte si la metagenómica era clínicamente relevante o clínicamente irrelevante, comparado con el grupo que tenía infección confirmada o probable versus el grupo que no tenía infección o que era poco probable que tuviera infección, y en base a esto se calcularon estas medidas de rendimiento. Entonces tenemos una sensibilidad global del 85%, especificidad del 93%, con una precisión del 86,6%. En ese mismo estudio trataron de mirar qué factores pudieran afectar la probabilidad de detectar patógenos plausibles, y en la medida de asociación que usaron al hacer un estudio corte transversal fue una razón de prevalencia. Entonces vemos que factores como pacientes que viven con VIH, ser receptor de trasplante de órganos sólidos, ser receptor de trasplante de progenitores o tener otra condición de inmunosupresión, todos se asociaron con una razón de prevalencia que fue estadísticamente significativa, que varió aproximadamente entre 1,3 y 1,5.
El impacto en el manejo clínico de los resultados de la metagenómica influyó en el 49% de los casos al detectar nuevas infecciones no identificadas previamente y contribuyó a excluir infecciones en el 21% de los pacientes. Y cuando miraron qué cambios en la terapia antimicrobiana se realizaron en base a los resultados de la metagenómica, se hizo inicio de tratamiento antibiótico en el 20%, modificación en el 23% y suspensión en el 6.3%. Entonces, ya para darle como resolución al caso, entonces la terapia definitiva en base al microorganismo documentado fue doxiciclina 100 miligramos vía oral cada 12 horas más rifampicina. Eso fue en los primeros 6 meses y luego por otros 6 meses se dio monoterapia con doxiciclina y la duración total del tratamiento fue 1 año. La paciente tuvo una evolución finalmente favorable, no hubo recurrencia de la fiebre, hubo mejoría clínica y paraclínica y pues actualmente se encuentra en su ciudad natal con su gatita muy bien. Y listo. Bueno, ahora les iba a mencionar una parte muy pequeña de bartonellosis en el paciente inmunosuprimido especialmente. Entonces sabemos que la bartonela en general son bacilos gram negativos, intracelulares facultativos de crecimiento lento y son los principales agentes infecciosos de mamíferos no humanos. Nosotros como humanos podemos ser la gran mayoría de veces para las especies de bartonela hospederos incidentales y se han descrito alrededor de 12 especies humanas patógenas. Sin embargo, estas tres son las principales, Encelae, Quintana y Bacilliformis. El mecanismo de transmisión más común es este que se denomina estercoraria, que es inoculación de las heces infectadas de Bartonella, que son excretadas por los vectores artrópodos en la piel de humana no intacta, excepto para Bartonella quintana y Bartonella bacilliformis, en el que el humano sí es el hospedero definitivo. Esas manifestaciones clínicas histopatológicas van a variar de acuerdo al estado inmunológico del paciente. Entonces, en un paciente inmunocompetente, en la histopatología podemos encontrar granulomas necrotizantes, microabscesos en diferente medida, especialmente nódulos linfáticos, menos frecuente a nivel hepático o a nivel esplénico. Y la manifestación clínica principal va a ser la linfadenopatías regionales con o sin lesiones cutáneas, conocida como la enfermedad del arañazo de gato, o incluso los casos de endocarditis con cultivos negativos. Dentro del espectro intermedio tendríamos los pacientes con inmunosupresión moderada, como podrían estar los pacientes de trasplante renal, trasplante hepático, por ejemplo. Y en este caso, en la histopatología va a haber diferentes rangos de inflamación suborativa, de hallazgos de granulomatosis y diferentes patrones de proliferación vascular. A nivel clínico podemos ver ya una infección de carácter diseminado, también linfadenopatías, fiebre de origen desconocido y peliosis basilar o angiomatosis basilar y esplenomegalia. Y ya en el espectro más severo de la inmunosupresión, en los pacientes con CD4 menor de 100, el contexto de VIH estadio SIA, receptores de trasplante cardíaco que están usualmente más inmunosuprimidos. Entonces ya podemos ver más a nivel histopatológico un compromiso como tal vascular predominante, ya sea angiomatosis o peliosis basilar, con diferentes grados de compromiso esplénico, incluso podemos ver bacteremia y endocarditis también. Bartonella henselae es el patógeno de lejos, digamos, principal representante dentro de la bartonelosis. Su exposición es principalmente por gatitos pequeños, gatitos jóvenes, y la enfermedad por arañazo de gato es mucho más común en la población pediátrica, en los pacientes inmunocomprometidos adultos, VIH, pacientes trasplantados, esos tienen un poco más riesgo de infección diseminada. El vector sería entonces la pulga del gato que se transmite a humanos mediante el arañazo del gato. La distribución de esta especie es mundial, es más común en climas cálidos y húmedos y las manifestaciones, especialmente en inmunocomprometidos, pueden cursar con bacteremia, fiebre de origen desconocido, lesiones cutáneas eritematosas o violáceas, denominando cuadro de angiomatosis basilar, o lesiones hepáticas o esplénicas, que sería la peliosis basilar. Las manifestaciones cutáneas van a ser variables dependiendo también de la inmunosupresión. Entonces, en esta imagen A vemos una lesión primaria de inoculación, es un hospedero inmunocompetente, vemos una lesión que inició eritematosa, luego se fue más costrosa, típicamente es algo transitorio e incluso queda sin diagnosticar en la mayoría de veces.
comparado con este otro caso también de enfermedad de arañazo de gato, pero un paciente inmunosuprimido con trasplante renal que llevaba 5 años trasplantado, que se ve un nódulo de características violáceas, es un nódulo que usualmente es único, crónico en el dorso de la mano o de las extremidades donde sufrió el arañazo del gatico y pueden tener escaras planas en la superficie y son lesiones más crónicas. Ya en pacientes con mayor inmunosupresión, como podría ser un trasplante combinado de páncreas-riñón, ya podemos ver ya el compromiso nodular con proliferación vascular. En este paciente tiene un nódulo de característica vascular de 4 milímetros en el labio. Y algo que se describe también clásico de la bartonellosis genselae es el síndrome oculoglandular de Parinot, como para tenerlo en cuenta, se denomina así a la conjuntivitis granulomatosa y esa va a tener una triada de un nódulo granulomatoso en la conjuntiva vulvar inferior usualmente, una adenopatía preauricular y podemos ver en el fondo de ojo papiledema con exudados estrellados maculares. Cuando se presentan estas manifestaciones, pues sería el síndrome oculoglandular de Parinot, que es característico de la bartonellosis genselae. Cuando traté de buscar cómo que se había reportado de bartonellosis en los pacientes con trasplante de órgano sólido, encontré este reporte, serie de casos de 5 casos y se hizo también una revisión de la literatura. Finalmente se encontraron 29 casos de pacientes con trasplante de órgano sólido con infección por Bartonella genselae. La presentación clínica fue enfermedad localizada por arañazo de gato en 28% de los pacientes, infección diseminada en el 72% y las manifestaciones principales fueron linfadenopatía en el 41%, lesiones cutáneas que fue principalmente nódulos eritematosos, esplenomegalia también el 14%, 93% cursaron con un síndrome febril, 28% con fatiga y dolor abdominal y pérdida de peso que tenía nuestra paciente fue en el 10 y en el 7% de los casos. Cuando se miró cuál era el tiempo medio entre el trasplante hasta la infección, esto varió si era enfermedad localizada o diseminada. Usualmente la localizada fue un poco más tiempo, 5.6 años, y la diseminada fue más pronto, alrededor de 2.7 años. La otra especie, digamos, de mayor frecuencia también importante dentro de la Bartonella es la Bartonella quintana. Esta Bartonella vamos a encontrar principalmente como factor de riesgo personas sin hogar, habitantes de calle con infestación de piojos y está relacionada con malas condiciones de saneamiento. Para la quintana, el reservorio sí vamos a ser nosotros los humanos y el vector que lo transmite va a ser el piojo del humano. También la distribución es mundial y las manifestaciones inmunocomprometidas cursaban con bacteremia, fiebre de origen desconocido y lesiones vasculares a nivel cutáneo, subcutáneo u óseo. En esta gráfica A podemos ver en una resonancia de abdomen esa masa lobulada que describen como altamente vascularizada en relación con angiomatosis basilar. Y también podemos verla representada en este mismo paciente. Tuvo una lesión aquí que describen como con un collarete hiperqueratósico, protuberante. Fue un paciente con infección por VIH estadio SIA, que es una de las manifestaciones que podemos ver a nivel cutáneo, pero otra como la más sugestiva es estas lesiones ya más vascularizadas, pedunculadas, también una paciente con VIH. Y pues nosotros vimos que la especie de Bartonella que tenía nuestra paciente era una especie pues que no era de las más frecuentes, como ya aprendimos. Es una especie que se llama Bartonella washoensis. Haciendo la búsqueda, este tipo de Bartonella se aisló por primera vez en un paciente que tenía enfermedad cardíaca en el condado de Washoe, Nevada, en 1995. Y en ese aislamiento se hizo también una identificación como un estudio de campo, por decirlo así, y se encontró que dentro como del rancho con el que vivía el paciente había una cepa idéntica a la que se aisló en el humano en una ardilla terrestre, que es otro de los reservorios que se ha identificado de este tipo de Bartonella, que este es el nombre científico. Y buscando otros reportes de caso de este tipo de Bartonella washoensis, encontré solamente estos otros 3. Uno fue una meningitis, otros 2 fueron pacientes con endocarditis, uno fue en válvula protésica y en 2 de estos estudios se pudo hacer también un estudio de campo en el que se identificó también las ardillas rojas, otro tipo de especie de ardilla como un posible fuente de la infección. Nosotros pues consideramos que posiblemente este sea el primer caso en Colombia que se reporte de infección diseminada de este tipo de bartonellosis
en una paciente inmunosuprimida. En cuanto al diagnóstico, pues vimos que el cultivo es de los exámenes que se debe realizar inicialmente, pero sabemos que de entrada la sensibilidad va a ser bastante baja, alrededor del 20%, además que se demoran bastante crecer. En un agar chocolate se puede demorar hasta 21 días y hay que dejarlos, digamos, incubar más tiempo si tengo la sospecha inicial. Y en la histopatología, como vemos, va a variar dependiendo del grado de inmunosupresión, siendo principalmente en los individuos inmunosuprimidos moderados, como pudieran ser los receptores de trasplante de órgano sólido, podemos ver diferentes espectros, desde la granulomatosis supurativa hasta hepatitis granulomatosa y peliosis basilar, pero ya los severamente inmunocomprometidos en contexto de VIH-Sida, ahí sí pues es mucho más predominante la peliosis basilar y numerosos bacilos dentro de la histopatología. La tinción de Warthin-Starre, que también se le hizo a esta paciente, como vimos, la sensibilidad fue es de aproximadamente el 52%. La inmunohistoquímica, cuando se realiza así, aumenta un poco la sensibilidad hasta el 80%, y cuando se combinan técnicas, pues la sensibilidad sí, virtualmente casi el 100%. En la histopatología de la infección diseminada, pues podemos ver en este paciente inmunocompetente, principalmente infección e inflamación granulomatosa necrosante con unos histocitos en empalizada, que es lo que se ve aquí alrededor, granulomas necrosantes con necrosis de coagulación central en un paciente con trasplante hepático, y en este otro paciente con VIH-Sida se puede ver que hay un cuadro ya de peliosis hepática que tiene espacios quísticos llenos de sangre distribuidos aleatoriamente, que se pueden ver aquí en las flechas, con áreas de parenquima normal hepático. El diagnóstico serológico es otra posibilidad, entonces sabemos que la IgG, cuando está mayor a 1,256, es altamente sugestivo de una infección activa o reciente. Sin embargo, un aumento de 4 veces de la fase aguda a la fase de convalecencia, pues nos daría un diagnóstico definitivo de la enfermedad. En el reporte que les había mencionado previamente de bartonelosis en pacientes trasplantados, en el 52% de los pacientes tenían IgG mayor o igual a 1 en 256, y el rendimiento de esta serología pues va a variar de acuerdo a la inmunidad. Sabemos que en el post-trasplante pues va a ser un poco menor, en el VIH menor, y va a ser mucho mayor, como lo dijimos, en los pacientes inmunocompetentes. En cuanto a los métodos moleculares como la PCR, este es un estudio, digamos, retrospectivo, una experiencia de 25 años en un hospital de Estados Unidos, y en este estudio se evaluó cómo era la sensibilidad, especificidad, dependiendo del tipo de espécimen que se mandó a estudiar. En general, la sensibilidad fue del 86% de la PCR, cuando se hizo en sangre hasta 40% fue positivo, y vemos que la mayor sensibilidad y especificidad fue principalmente para nódulos linfáticos, pues en el contexto de que eran pacientes con enfermedad de arañazo de gato, o por biopsia como tal de nódulos linfáticos, que fue la especificidad del 100% en ambos. En cuanto al tratamiento, entonces vimos que la primera línea, como se hizo muy tempranamente en la paciente, fue acitromicina. Como alternativas tenemos claritrodioxina y trimethoprim. Dentro de las formas diseminadas, pues se aconseja dar tratamiento combinado. Estas son algunas de las opciones: rifampicina con macrólidos, doxi con macrólidos y rifampicina con doxiciclina, que esta última fue la que se le dio a la paciente. Hay que tener en cuenta que al día de hoy no hay estudios que definan la duración óptima del tratamiento, porque es una enfermedad que no es tan prevalente o está probablemente subdiagnosticada. La mayoría de expertos nos recomiendan una terapia mínima de 3 a 4 meses. Sin embargo, entre mayor inmunosupresión probablemente requiera más tiempo. Y hay que tener en cuenta algo muy importante que ya lo mencionó el doctor Garzón, y es que estos pacientes pueden tener una respuesta lenta al tratamiento, especialmente en el contexto de inmunosupresión. Vimos que esta paciente inicialmente recibió acitromicina y no hubo una respuesta tan inmediata. Sin embargo, posteriormente, pues con la identificación ya de la Bartonella y el tratamiento dirigido, pues finalmente la evolución fue favorable. Entonces, el primer mensaje es que probablemente este fue el caso de una respuesta lenta que se dio un tratamiento inicial, aunque esto no lo podríamos, digamos, saber 100%, ya que no tenemos los estudios de susceptibilidad antimicrobiana.
Hay que tener en cuenta también el riesgo de recaídas que pueden tener esos pacientes, que no es tan infrecuente, especialmente en este contexto de inmunosupresión, y puede haber en ciertos casos una respuesta paradójica, especialmente cuando hay un alto número de bacilos, esto es especialmente en VIH, en el que hay un empeoramiento de los síntomas cuando se inicia el tratamiento. También para considerarlo. Muchas gracias. Bueno, Cándida, muchísimas gracias. Digamos que les podemos contar que la paciente completó un año de tratamiento con muy, muy buena respuesta, afortunadamente. Un caso muy difícil, afortunadamente con un muy buen desenlace. Para terminar la reunión, las dejo con Daisy Abril. Daisy pues nos va a contar todas estas maravillas pues que nos ofrecen en el laboratorio de genética molecular. Daisy es bacterióloga, magíster en ciencias y microbiología. Es docente del laboratorio de genética molecular bacteriana y coordina la unidad de ciencias ómicas, se llama Salud Bosque IPS. Entonces, Daisy, te damos la palabra y muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, doctor. Ya les comparto pantalla. Me informan, por favor, cuando ya la estén viendo. Ahí se ve. Perfecto. Bueno, me dieron estos últimos minutos de la reunión para contarles un poco sobre el diagnóstico de enfermedades infecciosas desde la metagenómica. Y me parece muy importante este espacio con todos ustedes porque son ustedes los responsables de poder hacerle un seguimiento y un diagnóstico y un tratamiento oportuno al paciente. Entonces, esta es una pequeña como explicación de qué es la metagenómica, cómo la podemos diferenciar para que ustedes puedan seleccionar correctamente cuál es la prueba que necesitan dependiendo del objetivo que tengan con el paciente. Entonces, la metagenómica es un nuevo enfoque que tenemos desde las ciencias ómicas, donde analizamos todo el ADN inmerso en una muestra y podemos no solo conocer el patógeno puntual, sino dependiendo la tecnología que utilicemos y la metodología, los genes que están presentes. Entonces, esto se va a centrar en la diversidad microbiana y es muy importante que lo tengamos en cuenta porque los resultados no son como usualmente sucede en un gramo o en un cultivo, donde nosotros vamos a tener el patógeno puntual que se cultivó y con su perfil de resistencia, sino que el resultado está inmerso con toda la diversidad que tiene la muestra. Entonces, en el ámbito clínico, pues va a tener muchas ventajas sobre los métodos diagnósticos convencionales porque tiene mayor capacidad de detección y lo que lo diferencia principalmente de los métodos convencionales del laboratorio es que nos va a identificar esos microorganismos que son no cultivables. Entonces, ¿qué muestras clínicas podemos secuenciar desde cada uno de los hospitales o clínicas donde ustedes se encuentran? Básicamente cualquier muestra. Podemos tener sangre, orina, esputo, saliva, heces, hisopados de piel, hisopados vaginales, tejidos con y sin parafina. Y aquí en las biopsias me quiero detener un poco porque es muy importante que ustedes al momento de enviar la muestra, si la pueden enviar en sheet o en solución salina, sin parafina es muchísimo mejor para el procesamiento porque nos evita el procesamiento con sileno y demás químicos que, pues, además de aumentar un poco el proceso de extracción del ADN de la muestra, lo que va a hacer es que vamos a tener menor cantidad de tejido para procesar. Entonces, si ustedes son las personas que nos están enviando la muestra, lo ideal es que la envíen sin parafina. Si tienen las biopsias igual, no hay ningún problema, se pueden procesar. Podemos procesar líquidos cefalorraquídeos, líquidos sinoviales y demás líquidos que podamos nosotros ver biológicos en la muestra. Y esto es muy importante porque nos va a dar un amplio espectro para poder trabajar y diagnosticar cualquier infección. ¿Cómo conservamos la muestra? Es una de las preguntas que nos mandan usualmente el personal del laboratorio y también que ustedes deben conocer. Acá les muestro una gráfica donde tenemos muestras de un proyecto de investigación que realizamos en el laboratorio, donde tomamos muestras tanto de materia fecal como lavados de colon y de ileum para poder diagnosticar las bacterias, la microbiota diferencial que había en cada una de las secciones del intestino. Entonces, ¿qué observamos? Que a nivel del transporte de la muestra y el almacenamiento,
Siempre se tiene que hacer, si es en distancias cortas en refrigeración y si nos envían desde cualquier otra parte del país, tiene que hacerse de preferencia en hielo seco y si tenemos DNA Shield, que es una solución para poder conservar el ADN, pues muchísimo mejor en la muestra. Que también vemos que si lo almacenamos durante un día, 2 días o 15 días, pues esto nos va a tener repercusiones en el diagnóstico por la cantidad de bacterias que van a estar presentes. Entonces, a pesar de que esté refrigerado, se transporte en refrigeración y se almacene en un ultracongelador, si yo dejo la muestra por más tiempo, miren, acá tenemos en el día 1, aquí tenemos en el día 15 y aquí tenemos en el día 30. Del día 1 al día 15 no hay variaciones entre la cantidad de bacterias. Cada uno de estos colores representa un porcentaje de un filo particular. Y si yo observo al día 30, pues hay un mayor porcentaje de bacteroidetes. Entonces, en ese sentido, es muy importante que tengamos en cuenta que es importante tanto la refrigeración como pues un óptimo procesamiento a tiempo de las muestras. ¿Qué recomendamos entonces? Máximo 15 días de almacenamiento en ultracongelación. Algo aquí que me quiero detener un poco para todos ustedes es que ustedes son las personas que van a decidir cuál prueba es la que van a necesitar. Y aquí me quiero detener un poco porque algunos confunden quizás el término de metagenómica para todo, pero está la metabarcodificación y está la metagenómica. Entonces, cuando yo hablo de una metabarcodificación, lo que tengo es que a partir de mi muestra, yo hago una extracción del ADN y posterior a eso hago una amplificación. ¿Una amplificación de qué? De un gen particular. Dependiendo de la tecnología, yo puedo amplificar el gen completo o una región del gen. ¿Esto de qué depende? Del secuenciador que yo voy a utilizar. Pero finalmente lo que se hace es que se toman primers sobre las regiones altamente conservadas que nos aseguren amplificar toda la comunidad bacteriana asociada a ese gen y vamos a observar las regiones variables que están inmersas. Sin embargo, además de la metabarcodificación, tenemos la metagenómica. Y la metagenómica difiere porque lo que hacemos ya no es amplificar una región particular, sino que tomamos todo el ADN inmerso, lo fragmentamos en pequeños trozos para poderlo secuenciar y conocemos todo el genoma inmerso de todos los microorganismos al mismo tiempo, incluyendo también la secuenciación del ADN humano. Entonces, como tenemos que hacer una extracción de la muestra, es muy importante que ustedes tanto seleccionen bien qué muestra van a enviar, como que envíen una cantidad adecuada. Entonces, acá nosotros hemos hecho algunas pruebas, por ejemplo, con hisopados vaginales, donde comparamos cómo cambia la diversidad, la cantidad de bacterias y la abundancia de estas mismas. Si yo proceso, por ejemplo, solo el hisopo o 500 microlitros de la muestra o 250 microlitros de la misma muestra de un mismo paciente. Entonces, los resultados van a variar porque dependiendo lo que yo tenga en la muestra, pues el ADN más presente, más predominante es el que se va a secuenciar. Entonces, por ejemplo, en el caso del hisopo, como esto fue por Illumina, hay una amplificación dentro del secuenciador como tal para los clústeres y tenemos que hubo una mayor cantidad, por ejemplo, de firmicutes. Y en el caso de cuando tomo solo 500 microlitros de la muestra, pues el nivel de firmicutes disminuye y me permite identificar otros taxones que son poco frecuentes. Entonces, es muy importante que ustedes aseguren que la cantidad de muestra que van a enviar al laboratorio sea la adecuada y suficiente. Entonces, una vez usted identifica cuál es la muestra que va a enviar, cómo la va a transportar, cuánto va a enviar, debe seleccionar si va a ser metabarcodificación o metagenómica. Entonces, si usted quiere conocer únicamente al taxón particular, el patógeno más probable, entonces usted quiere conocer la riqueza y la abundancia microbiana de la muestra. ¿Qué es eso? Entonces, en riqueza hablamos de cuántos taxones observamos, hablamos de taxón como particularmente una bacteria, y equidad, qué tan uniformemente se distribuyen esas abundancias de acuerdo también a esa abundancia. Entonces, yo tengo acá 3 ejemplos para poderles mostrar a ustedes la diferencia entre riqueza y equidad. Cuando yo hablo de riqueza, yo digo que en una muestra, por ejemplo, hay 3 taxones. Tengo el cuadrado, el triángulo y el círculo para una muestra muy diversa
pero en esta muestra que no es tan diversa también tengo un cuadrado, un triángulo y un círculo. En ambos serían 3. Y acá tengo una muestra que no es tan diversa, que solo tiene un taxón, que sería el círculo. Si yo hablo de abundancia, ahí es cuando puedo mirar mucho mejor la diversidad, porque puedo saber que de esta bacteria hay 2, del triángulo hay 2, del cuadrado hay 2, y en esta otra muestra, por el contrario, solo voy a tener una predominancia de círculos con solo una presencia del taxón triangular y del cuadrado. Y en esta, pues no va a haber diversidad porque es la misma bacteria presente. Entonces, si yo lo que quiero es encontrar únicamente la especie causal de la infección o llegar al nivel taxonómico más cercano a conocer cuál es el agente causal, entonces lo que yo debo hacer es una metabarcodificación. Y aquí es muy importante que usted sepa que con el ADN se puede hacer metabarcodificación de cualquiera de las regiones del 16S, que permite identificar tanto bacterias como arqueas, pero también puede usted amplificar las regiones ITS del 18S que están cercanas, para poder usted observar otros taxones que no son procariotas. Entonces, en este sentido, es importante que pueda identificar las regiones de interés, porque en base a eso se va a hacer la PCR posterior para la construcción de la librería. Entonces, si su interés es bacteriano, por ejemplo, puedo utilizar B3 y B4, que es la más frecuente, y si su interés, por ejemplo, son los hongos, entonces nos iríamos por las regiones ITS o por una región B4 del 18S. ¿Qué es importante entonces? Que si usted solamente está pensando que el agente causal está asociado únicamente a una bacteria, pues puede solicitar solamente una metabarcodificación de 16S. Si usted considera que es, no sé, una levadura o un hongo, pues entonces puede solicitar únicamente el 18S, puede solicitar ambos, tanto 16 como 18, y lo que usted va a observar únicamente va a ser asociado pues a la especie que está presente en la muestra y cuánto hay de esa especie. ¿Qué es importante tener en cuenta? Yo sé que las ciencias ómicas en Colombia, no todos los laboratorios lo manejan, realmente son muy pocos. Y aquí es muy importante que usted conozca que como tenemos 9 regiones variables dentro del ARN ribosomal 16S de las bacterias, por ejemplo, si yo solamente tomo la región B3 y B4 porque tengo un equipo Illumina, sea MiSeq, HiSeq, NovaSeq, cualquiera, lo que yo voy a obtener es una menor resolución filogenética a nivel de especie. ¿Por qué? Porque la combinación de las 9 regiones son lo que me va a permitir de una manera con mayor porcentaje de identidad reconocer cuál es la especie asociada. Entonces acá yo les traigo un ejemplo de cuando secuenciamos solo una región, cuando secuenciamos todas las 9 regiones, el porcentaje de especie sin clasificar. Porque usted puede tener resultados donde si toma, por ejemplo, en un Illumina, pueden llegarle solamente resultados a esta familia y no es que el resultado no haya sido realizado de forma correcta, sino que el nivel taxonómico no se logró solamente con la región que usted mandó a secuenciar. Entonces acá tengo el nivel de porcentaje sin clasificar, que va a estar más rojo, cuando secuencio B1, B2, cuando secuencio B1, B3, cuando secuencio de B1 a B9 es casi blanco, casi todo llega a especie. Cuando solo secuencio B4, tengo un alto porcentaje de especies a nivel 7 sin clasificar. Y esto es muy importante porque dependiendo de eso también va a ser la lectura para usted del resultado. Entonces, si yo necesito alcanzar un nivel taxonómico superior, lo recomendable es utilizar lecturas largas que me permitan completar las 9 regiones variables del 16S. Entonces tenemos distintas tecnologías. En Illumina, por ejemplo, son lecturas cortas, entonces nos vamos a ir con una región particular, por ejemplo, en este caso la B4 del 16S. Y si son lecturas largas, porque yo quiero conocer todas las especies presentes a un nivel taxonómico superior, entonces yo voy a tener la opción de PacBio hasta el 16S con Nanopore también, o hay librerías que me permiten incluso conocer el nivel de cepa si es el interés, ya sea de diagnóstico, que pues creo que es poco probable, o por ejemplo un proyecto de investigación que usted quiera realizar en su institución. Entonces aquí es muy importante saber cómo se van a brindar esos resultados y es que
Antes se conocían como OTUs, ahora se conocen como ASBs. Cuando ustedes hacen la lectura de los papers para poder saber la diferencia entre uno o el otro, lo que se hacía es que por nivel de porcentaje de identidad se agrupaban cada una de las lecturas y de acuerdo a eso, con comparación con bases de datos, se lograba identificar que con un porcentaje mayor al 97% de identidad se consideraba como una OTU, más o menos similar a lo que se ve, por ejemplo, con los dendrogramas, que tenemos pues todos los pulsotipos y los agrupamos por un punto de corte particular de porcentaje de identidad. Algo similar a eso que ustedes conocen es en las OTUs, pero que observaron que habían especies que estaban estrechamente relacionadas, que eran diferentes, pero que con un 97% de identidad quedaban como en el mismo clúster. Entonces, ¿qué hicieron finalmente? Decidieron tomar cada una de las variantes de esa secuenciación, de las amplificaciones, y considerar cada variante como una variante única y agruparla de acuerdo a la cantidad que se tenía. ¿Eso qué quiere decir? Que si usted tiene todas estas lecturas de un secuenciador, lo que hacemos bioinformáticamente es que las vamos a agrupar y las vamos a separar por las mutaciones que puedan tener presentes cada una de las lecturas. Y aquí es importante no solo cuáles hay, cuáles mutaciones hay, sino cuánto hay de cada mutación, porque sabemos que cuando hay una infección, pues va a haber una reproducción mayor del patógeno causal. Entonces, en ese orden de ideas, una vez tenemos agrupados cada una de las ASBs, hacemos una asignación taxonómica de las bases de datos que están disponibles en Internet y así conocemos el nombre y el apellido, el género y la especie, pues de cada uno de los taxones. Entonces, vamos a poder llegar a los taxones conocidos, pero si en algún caso hay alguna bacteria no cultivable, por ejemplo, autóctona de acá de la región, es posible que pues pueda ser un patógeno nuevo que no haya sido reconocido a nivel de especie y lleguemos únicamente a nivel de género, dependiendo pues la tecnología de secuenciación. ¿Cómo voy a interpretar entonces yo los resultados? En el caso, por ejemplo, que acabamos de ver del absceso esplénico. Entonces yo voy a tener una frecuencia relativa. ¿Qué es la frecuencia relativa? La cantidad de lecturas que están asociadas en porcentaje en esa muestra particular a un taxón. Entonces, usted va a tener los resultados desde el nivel de filo, que es el nivel 1, el más básico, hasta el nivel de especie, si la tecnología se lo permite. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, en este caso, que en su mayoría, más del 70% era pseudomonadota, es decir, proteobacterias, y cuando vamos hasta un nivel de especie, observamos a Bartonella o a Schoensis en un porcentaje un poco menor al 70%. Y tenemos también otras bacterias que están presentes, como enterobacterias sin asignar, porque esto es Illumina, entonces no se logró identificar cuál era la especie particular asociada. En este caso, bacterias desconocidas y otras bacterias en una menor frecuencia. Entonces, ¿qué sucede y qué puede pasar en la interpretación de los resultados? Que usted va a ver pues más de una especie presente en la muestra. Puede ser contaminación, puede ser, dependiendo de la naturaleza de la muestra, que sea microbiota, pues normal, pero es importante que usted sepa que va a tener una resolución muy alta a nivel del ADN que esté presente en esa muestra y puede tener un resultado confuso. ¿Qué es importante? Pues la clínica, que usted bien la conoce, y adicionalmente la abundancia del taxón. Entonces, vamos a ver que usualmente si tenemos, por ejemplo, no sé, un líquido cefalorraquídeo, vamos a tener mayor abundancia del patógeno particular. Si, por ejemplo, usted no está interesado solamente en conocer cuál es la especie particular, sino además quiere ver la funcionalidad, es importante saber que existe la metagenómica completa. ¿Qué es lo que va a hacer esto? Algunos resultados que he observado en Colombia de metagenómica solamente se centran en brindarles las bacterias presentes o los taxones que están asociados a cualquiera de los tres dominios, pero usted también tiene la información adicional porque tiene todos los genomas, entonces va a tener la posibilidad de ver tanto los genomas presentes como los genes microbianos. Y esto es muy importante porque usted puede conocer cuáles son los genes presentes y en este caso en infectología es súper importante los genes de resistencia que ustedes bien conocen.
Adicionalmente, dependiendo de la tecnología, no solamente pueden llegar a conocer cuáles son los genes de resistencia presentes en la muestra, sino también si existen elementos genéticos móviles asociados y todos los genes que estén presentes, no sé, asociados a metabolismo, virulencia y demás. Que es importante en cualquiera de los casos que usted pueda conocer cuál es la tecnología de secuenciación que le están ofreciendo. Ya sabemos que Illumina es lo que usualmente se realiza en la mayoría de los laboratorios. Son librerías de secuenciación de lecturas cortas y pues estas se llevan en el secuenciador particular, que hay muchísimos secuenciadores de Illumina actualmente en el mercado. Tenemos también PacBio, que es una tecnología de tercera generación junto a Nanopore, que tiene usualmente el mini ion disponible de forma práctica para todos. Estos dos equipos difieren bastante en la tecnología que están como realizando. En uno tenemos que se va a secuenciar de una forma circular en una pequeña celda y en el otro es un poro que permite el paso de una hebra de ADN en favor del voltaje. Que es importante que usted deba conocer que este equipo es bastante sencillo de traer desde Oxford para poder hacer el procesamiento de las muestras. Tenemos pues aquí proveedores nacionales que ya cuentan con los permisos para poder traer esos secuenciadores. Tiene el tamaño de un celular prácticamente, un poco más pequeño y es muy portable. Y PacBio, por el contrario, pues son equipos muy robustos, muy grandes, que usualmente no hay muchos en el mercado, disponibles sobre todo en Colombia. ¿Qué es importante finalmente hablando de todos estos secuenciadores? Que dependiendo del secuenciador que usted tenga disponible en la prueba que contrate, pues los resultados van a ser distintos. Si usted tiene en metagenómica un Illumina, pues usted va a tener genomas fragmentados y solo va a poder ver presencia, ausencia de genes. Si usted tiene tercera generación, es muy probable que logre ver incluso elementos genéticos móviles, plásmidos o logre completar algunos genomas dependiendo qué tantas lecturas obtuvo de la muestra. Entonces, finalmente lo que yo tengo es una muestra a la que yo le voy a tomar todo el ADN, lo voy a fragmentar, lo paso por mi secuenciador y bioinformáticamente empiezo a identificar cuáles son las bacterias, pero a diferencia del anterior, ya no solo conozco el nombre y el apellido, sino que voy a conocer qué genes están presentes en toda mi muestra, en cada uno de esos genomas y en cada una de esas bacterias, arqueas, hongos y demás presentes. Entonces, yo en Illumina voy a tener lecturas cortas, genomas fragmentados y en PacBio y Nanopore voy a tener lecturas largas y unos genomas más completos. ¿Esto para qué me sirve? Pues aquí les traigo un ejemplo, un video de cómo se ve una muestra, por ejemplo, de la biopelícula de caries radicular en un diente. Y vemos, por ejemplo, virus incluso, estamos viendo bacterias, estamos viendo hongos. Entonces tenemos la posibilidad de conocer realmente toda la microbiota que está presente en la muestra a un nivel resolutivo muy alto, donde tenemos el porcentaje de cada uno de los filos de una forma pues muy específica. Y adicionalmente yo puedo conocer el resistoma. En este caso, por ejemplo, incluso encontramos KPC2 y KPC3 en muestras de biopelícula. Entonces, son pues muy interesantes no solo para los proyectos, sino también a nivel clínico que ustedes puedan, si están solicitando metagenómica completa, conocer también los genes de resistencia inmersos que puedan hacer una presión selectiva para algunos patógenos particulares y pues que sea un tratamiento que realmente sea favorable y efectivo para el paciente. Y adicionalmente, pues como tenemos todos los genes, podemos conocer las rutas metabólicas que están más presentes en estas muestras, dependiendo pues las bacterias que estén en la muestra. Entonces, en estos pequeños minutos espero haberles dado una pequeña como introducción de lo que es la metagenómica y la metabarcodificación para poderlo seleccionar. Aquí tenemos algunos ejemplos que fue el que vimos hoy, donde encontramos precisamente a Bartonella, pero adicionalmente a esto, pues hemos encontrado otros patógenos también causales en otras muestras clínicas que nos han enviado, en muestras, por ejemplo, de tejido cerebral, de algunos abscesos, donde haciendo metabarcodificación, por ejemplo, no se logró identificar ninguna bacteria, llegamos solo a un dominio 1, o sea, al dominio bacteria desconocido, y cuando realizamos metagenómica completa,
pudimos encontrar que efectivamente, aunque había Klebsiella, Selenomonas, Nakamurela, pues el taxón que estaba más abundante, con mayor número de lecturas, pertenecía al dominio Eukarya y era una Malassezia globosa. Entonces, son otros casos en los que les muestro que es importante poder conocer la diferencia entre una u otra, porque aquí pues hubiéramos simplemente seguido pensando que pues puede ser una bacteria y que no tiene un nombre particular, pero resulta que el agente causal pues era un eucariota. Y acá tenemos, por ejemplo, una muestra de líquido cefalorraquídeo donde hicimos 16S porque estaba el médico tratante muy seguro de que era una bacteria y encontramos que efectivamente era Propionibacterium acnes. Entonces, es muy importante esta charla pues para mí, para ustedes, para que puedan también conocer un poco de las diferencias que tenemos en las tecnologías. Nosotros en Salud Bosque manejamos Illumina y manejamos PacBio y también recientemente ya tenemos Nanopore en funcionamiento. Ofrecemos metabarcodificación, ofrecemos también metagenómica completa, realizamos proyectos en colaboración con muchos de ustedes de ENASIN, nos han visto también presentar algunos de estos resultados en los congresos, pero más que todo es abrirles el espacio del Laboratorio de Genética Molecular Bacteriana en nombre de todos mis compañeros para estar dispuestos siempre a ayudarles no solo incluso en las detecciones de metagenómica, sino en detecciones moleculares de genes puntuales, carbapenemasas y demás. También nosotros brindamos ese servicio sin ningún pues, problema a los que lo necesiten. Entonces aquí les dejo un poco los contactos de nosotros, mi correo electrónico, el correo específicamente de la IPS, donde ofrecemos los servicios para el servicio técnico de la detección de metagenómica y el correo electrónico del director del Laboratorio de Genética Molecular Bacteriana, en caso de que tengan alguna duda o quieran trabajar en algún proyecto en colaboración. Gracias a todos por el espacio. Daisy, muchísimas gracias por acompañarnos, muchísimas gracias a todos. Veo que alguien preguntaba cómo se pueden hacer convenios, pero la verdad no veo el chat. Necesita, no sé si me pueden ayudar con las preguntas, es que no las veo. Hola, doctor. Dice Sergio R. Será el doctor Sergio R. Molina. Muchas gracias. ¿Cómo se pueden hacer convenios para aplicación clínica? ¿Cómo solicitarlo? ¿Tienen algún código CUPS específico? Sí, ya tiene CUPS, la prueba, desde diagnóstico@unbosque.edu.co, que es específicamente la IPS de la Universidad del Bosque, brindamos el servicio para los convenios con cada una de las clínicas e instituciones de salud. Nelson Arenas pregunta, ¿se publicó el caso clínico? En caso positivo, ¿me pueden por favor compartir la referencia? Gracias. Doctor Garzón. Sí, Jamie nos transmite otra pregunta, nos dice que si les pueden ayudar con un caso que no han podido identificar, una niña de 3 años con enfermedad inflamatoria intestinal. No sé de dónde, pero no sé de dónde nos hacen la pregunta. Tú les dejas, Daisy, de la cardio, dice mi doctora Álvarez. Tú les dejas los datos para que te puedan contactar, Daisy, para que, pues creo Perfecto. que muchos tienen el interés de generar los convenios para poder remitir las muestras. La doctora Álvarez pregunta por el CUPS. Alguien nos pregunta si el caso clínico lo hemos publicado. No, todavía no se ha publicado. Desafortunadamente hemos estado medio flojos, culpa de nosotros. Entonces tú de pronto, Daisy, nos podrías dejar todos estos datos para compartirlos en el chat de la asociación y pues que digamos, eh, nos pregunta la doctora Álvarez si solo tenemos muestras en parafina. Creo que no, ¿cierto? Sí, sí se puede, Doc. Yo puedo hacer Ok. la extracción desde parafina haciendo una desparafinación con sileno y con otros kits de extracción sin problema. Lo único que tenemos que tener en cuenta es la resolución porque la muestra obviamente pues es menor. Entonces ahí tenemos es que intentar enviar la mayor cantidad de muestra posible.
Listo, perfecto. A ver, alguien nos pregunta, contacto con qué animales. Contacto solamente con que nosotros supiéramos con la gata que ella tenía, pero pues como les digo, ella vive en área rural, entonces no sabemos si está la posibilidad de que efectivamente la tengamos también acá en ardillas o roedores pequeños en Colombia, pues no tenemos el estudio de campo. eh, pero pues claramente esa es la siguiente pregunta que uno se hace. Dicen excelente explicación. ¿Cuánto cuesta y cómo solicitarlo? Bueno, el costo sí se habla directamente con la institución, con la IPS particular. En el correo se los acabo de colocar en el chat. Pueden escribir directamente diagnóstico, que es importante y porque hice como esta charla tan enfocada en diferenciar la metabarcodificación de la metagenómica, y es que nos llegan casos de varias clínicas donde nos dicen que quieren metagenómica, pero cuando les preguntamos cuál, no tienen muy claro qué desean hacer. ¿M? Entonces, es muy importante que usted tenga muy claro si lo que quiere es amplificar 16, ITS o si quiere una metagenómica completa para poder así también pues darle la cotización y asociado a cada uno de las tecnologías. Si la quiere por Illumina es un costo menor, si la quiere por PacBio, si se necesita una cantidad de muestras mínimas, porque pues la plataforma es mucho más robusta y podemos tener un costo menor, pero tenemos que tener pues más muestras. Listo, Daisy, muchas gracias. Juan, ¿tiene la mano levantada? Con gusto, doctor Garzón. Sí, Daisy, yo quería, y felicitaciones por la presentación del caso, bastante ilustrativo. Daisy, yo quería preguntar, un escenario frecuente de metagenómica, de hecho, que cada vez tiene más evidencia, como lo mostró Cándida al comienzo, es endocarditis de hemocultivos negativos. Ese es Sí. otro escenario donde la utilidad de la metagenómica está clara. ¿Se necesitarían muestras de sangre y de válvula? Es decir, ¿hay algún problema? Porque gran parte de los problemas en diagnóstico molecular en infecciones del torrente sanguíneo viene siendo los inhibidores de PCR por una muestra como sangre. Entendemos que Ujú. esto tiene una sensibilidad pues muy alta, pero sí quisiera como si nos pudiera dar alguna información, Doc, de ¿se necesita sangre y válvula, solo sangre? ¿Cuál es, digamos, como su experiencia o la experiencia en el grupo con este síndrome tan retador? Ok, no nos han llegado casos puntuales de endocarditis, pero si pueden enviar ambas sería muchísimo mejor. Tenemos kit de extracción especializados en particularmente sangre, entonces no habría problema con los inhibidores presentes en la muestra. Sin embargo, pues yo considero que si tenemos más muestras para poder procesar, nos podemos asegurar de encontrar el patógeno si está en una frecuencia menor, no baja abundancia, por ejemplo, como el caso que les mostré de los hisopos. Nos envían un hisopo, pero también nos envían la muestra en líquido y vemos que hay diferencias en la determinación taxonómica puntual. Mil gracias. Con gusto, Doc. Bueno, pues muchísimas gracias a todos por la atención. No veo más Doctor, preguntas en el chat. doctor, Dime. yo sí veo una. Dice, tengo paciente con hemocultivos negativos en endocarditis. O esa ya le respondieron. Sería Yo una creo que opción. ya se la respondió Ah, Daisy con la pregunta de Juan Pablo Sonecita. listo, doctor, gracias. Listos. Entonces, pues muchísimas gracias a todos por la atención. De verdad, pues esperamos que haya sido ilustrativo el caso. Creemos que pues esto es una tecnología que es muy importante que todos sepamos, vayamos puliendo las indicaciones y pues demos trabajo a Daisy, que yo me imagino que entre más volumen, de pronto los tiempos de respuesta y eso pueden ser un poquito Sí, mayores, ¿cierto? sin lugar a duda, Doc, porque disminuyen los costos de preparación de librerías, de secuenciación, porque son equipos muy robustos que necesitamos número para también procesar las muestras y que sea, pues, además de que es importante el diagnóstico, también que sea rentable como prueba diagnóstica para todos. Exacto. Pues de verdad, muchísimas gracias a todos por habernos acompañado. Que tengan pues buena noche.
Muchas gracias. Que estén muy bien. Gracias, buena noche para Gracias a todos. todos, que estén muy bien. Hasta luego.